Mapa de empatía. Es una técnica que sirve para poder comprender mejor a un grupo de usuarios desconocidos. Entonces nos ayuda como diseñadores a entender a las personas para las cuales vamos a dirigir un proceso proyectual en búsqueda de una solución a un problema. También para establecer empatía con ese conjunto de personas llamado usuario. Hay que recordar que el usuario no es un individuo, sino que más bien es un conjunto de personas que tienen características similares, deseos similares y que los une también una necesidad que generalmente está amarrada a una problemática. Y nos ayuda a visualizar al usuario más como un ser humano y menos como un conjunto de personas, haciendo que este concepto abstracto que podría ser el pensar como una gran cantidad de personas se convierta en un individuo al cual nosotros podemos atender a través del proyecto que estemos desarrollando. ¿Cuándo se usa? Al inicio de un proceso proyectual. Es uno de los puntos de partida porque conocer al usuario es importantísimo para poder resolver la problemática que este usuario tiene. Cuando se requiere identificar y comprender los deseos, las necesidades y las motivaciones de un grupo, de manera que para nosotros sea mucho más claro qué es lo que a ellos los mueve y que la solución esté mucho más cercana a la medida de sus necesidades, y cuando el acceso al usuario es complicado o es imposible. Es una herramienta entonces que nos ayuda a proyectar bastante el cómo podría ser este usuario cuando de verdad no tenemos posibilidad de buscar la información directamente desde la fuente. ¿Cómo se hace esta técnica? Bueno, primero hay que definir claramente quiénes son los diferentes usuarios del producto, porque cada producto va a tener un conjunto de usuarios que lo van a necesitar. Por ejemplo, si hablamos de una rasuradora, sería un error asumir que el conjunto de usuarios de una rasuradora son todos hombres, porque existen mujeres que también van a necesitar el producto para depilarse y que no tendrían ningún problema con hacerlo con una rasuradora dirigida al público masculino. De la misma manera, si pensamos en el público masculino, pues algunos hombres se van a rasurar debido a que tienen que obedecer un código vestimentario, otros se rasurarán por vanidad, otros son deportistas y necesitan eliminar los vellos para mejorar su desempeño en su disciplina, y así sucesivamente van a haber diferentes necesidades que hace que cambien las motivaciones, y por tanto el perfil de cada uno de estos usuarios va a ser diferente. Tienen necesidades diferentes que van a ser satisfechas a través del uso del mismo producto. Luego hay que comprender cuál es su dimensión interna, su pensar, su sentir y su actuar, y para ello también hay que entender cómo es la dimensión externa, porque toda la información de origen externo también configura el cómo nosotros pensamos y procesamos la información. Y todo esto para definir cuáles son los puntos de dolor que encuentra el usuario con respecto al problema que se está intentando resolver y cuáles son los intereses que tiene que están relacionados con el proyecto. Vamos a ver paso a paso a través del uso de una plantilla cómo realizar el mapa de empatía. Primero hay que definir el usuario o el conjunto de usuarios. Esto entonces implica que hagamos una tormenta de ideas para poder pensar quiénes serían los que se ven beneficiados a través de la solución del problema o del uso del producto si es que estamos estudiando un producto desde el principio. En esta lista entonces tenemos 4 posibilidades de usuario, sin embargo podrían ser muchos más. Aquí entonces tendríamos en el titular el nombre del usuario y luego de ese titular cuáles son sus características. Si necesitamos más espacio porque hay poco para poner características, simplemente se anotan muchas más características en otro espacio de la hoja. Luego de ello se va a pasar a considerar la dimensión externa del usuario, en este caso lo que él ve en el comportamiento de los demás. Entonces, para cada uno de los usuarios, vuelvo a ejemplificar el primero de los usuarios, vamos a anotar aquí qué es lo que él ve que los demás hacen con respecto a la problemática que estamos investigando. Y aquí es muy importante separar lo que el usuario ve con respecto de lo que el usuario piensa. Esto por cuanto algunas veces al registrar la información cometemos el error de registrar lo que piensa. Por ejemplo, si se está desarrollando un proyecto que tiene que ver con maltrato animal y entonces se registra que el usuario ve que un grupo de personas está pateando a un perro, sería incorrecto anotar dentro de esta casilla que el usuario ve una situación injusta.
¿Ok? Porque eso es una conclusión, es un pensamiento. Lo que el usuario está viendo es que hay un grupo de personas que está pateando al perro. Eso es lo que hay que poner aquí. Su interpretación acerca de lo que está sucediendo sí se puede registrar, pero en las casillas que tienen que ver con la dimensión interna, porque eso es resultado del proceso de información. Él tuvo que analizar y sintetizar para llegar a esa conclusión, por tanto es un pensamiento que él tiene, no es lo que él está observando. Luego vamos a continuar con la dimensión externa del usuario, pero en este caso lo que él oye que dicen los demás. Y esto que él oye podría ser también lo que él percibe a través de un video de YouTube, o lo que está leyendo en redes sociales, o lo que puede leer en el periódico, o lo que podría escuchar por la radio o por la televisión. Entonces son fuentes de información que le ayudan al usuario con aporte de datos que le permiten configurar una realidad, y nosotros queremos entender entonces esos datos de origen externo que ayudan o que hacen que el usuario tenga una posición enfrente del proyecto determinada. En este momento hay un cambio, y el cambio es precisamente que abandonamos la dimensión externa y entramos a registrar datos que tienen que ver con la dimensión interna, y aquí se registra lo que el usuario dice y hace. Es importante entonces poner atención en la concordancia entre el decir y el hacer. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un proyecto para una nutricionista, es altamente probable que tengamos en algunos casos respuestas de pacientes que tienen una disonancia fuerte entre lo que dicen que comen y lo que en realidad están comiendo. De la misma manera que podríamos tener pacientes que tengan una consistencia fuerte entre lo que dicen que comen y lo que en realidad están comiendo. Y eso entonces puede ayudar a determinar cuáles de los dos casos podrían tener más éxito a través del tratamiento. Lo importante en este caso es poder comprender cómo el decir y el actuar pueden influenciar la manera en cómo se percibe el mundo, y nos ayuda entonces a entender esa dimensión del usuario. En la siguiente página hay un paso que también está relacionado con la dimensión interna, pero en este caso se va a indicar lo que la persona piensa y siente. Aquí entonces sí se va a incluir todos aquellos pensamientos, todas aquellas conclusiones que son creación del usuario. Se va a hacer entonces separado, igual que en los casos anteriores, por cada uno de los usuarios, y con ello podemos empezar a tener o a finalizar esta parte de la información para poder compararla con la dimensión externa, y de esta manera comprender cómo la dimensión externa influye en la dimensión interna, cómo la serie de datos que podemos acopiar a nuestro alrededor influyen entonces en nuestros pensamientos, o en este caso los pensamientos del usuario. Se registra después cuáles son los puntos de dolor, aquellas acciones que implican una dificultad para el usuario. Son cosas entonces que resultan en un esfuerzo y que están relacionadas con la problemática que se está intentando solucionar a través del proyecto. En la siguiente página se indica lo que el usuario quiere ganar en la situación, los intereses o beneficios derivados de la solución del problema. Esto entonces son las ganancias, son los motivos por los cuales este usuario entonces invertiría recursos, tiempo, esfuerzo en la solución del problema, para luego, al finalizar el análisis, formar un perfil de persona que represente al conjunto de usuarios. ¿Qué queremos aquí entonces? Hacer que este conjunto de características quedan impregnadas en una sola persona para poder establecer lazos de empatía más eficientemente. Cuando ya tenemos esta información, se procede a integrar en la plantilla del mapa de empatía, que es la que están presenciando en este momento. En la primera parte se va a integrar la información de la persona representante del grupo de usuarios. ¿Qué información se registra? Cosas como el nombre, la edad, la ocupación, si es importante, cuál es el comportamiento que tiene, y todas aquellas características que se determinen importantes para poder establecer la empatía con la persona. En estos espacios se va a registrar la información de origen externo que influye en el usuario, es decir, todo aquello que vio o advirtió en el comportamiento de los demás y todo aquello que escuchó, leyó
o pudo absorber a través de diferentes medios y que son información principalmente del tipo auditiva o del tipo de lectura. Luego se coloca la información interna, todo lo que el usuario construye como conclusiones propias, que tiene que ver con lo que dice y lo que hace y con lo que piensa y lo que siente. En el siguiente espacio se van a registrar los puntos de dolor o los esfuerzos que el usuario realiza, ¿ok? Y que tienen que ver con ese problema que se quiere solucionar, que da nacimiento al proyecto de diseño. Y para finalizar, se van a ubicar las ganancias que él espera obtener al resolver el problema, que es aquello que él obtiene al final, esa luz al final del arco iris, que hace que quiera esforzarse para poder encontrar una solución al problema. Con ello entonces se puede dar fin a la técnica del mapa de empatía.